fíjense, el problema 6 es de integrales triples. Dice, bueno, calcular las siguientes integrales y dibujar las regiones de integración. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con el 6a, que es la integral triple sobre una región R de una función que es 45x al cuadrado por y de x de y de z. Acá de vuelta, como comentábamos antes en el teórico, ese orden de x de y de z que está en la guía no es el orden para resolverlo, porque no están puestos los límites, es para expresar solamente el diferencial de volumen. ¿Está bien? Como la región está genérica, como región R, no es el orden que tenemos que usar. ¿Está bien? La región R no está expresada tal cual la vimos recién en el teórico, sino que está expresada como límite absoluto. Fíjense que x es 0 y es 0 como superficies que limitan la región. Z es 0 y tengo un plano que es 4x más 2y más z igual a 8. ¿Está bien? El enunciado dice calcular las siguientes integrales y dibujar las regiones de integración. En realidad van a ver que siempre para las integrales triples conviene primero dibujar la región de integración, porque eso es lo que nos permite plantear bien los límites para las integrales. ¿Sí? En este caso, fíjense, x0 y 0z0 son los planos coordenados. ¿Está bien? Los voy a dibujar. ¿Sí? Tengo acá x y z. X0 sería el plano YZ, ¿sí? Y0 sería el plano XZ, y Z0 es el plano XY, ¿sí? Como límites. Y esto de acá es un plano que está inclinado, ¿sí? Fíjense que si X e Y son 0, Z corta en 8, ¿sí? Podría ver los otros puntos de corte. Si Y y Z son 0, despejo X y X corta en 2, ¿sí? Paso este 4 dividiendo y me queda X en 2, por acá. Y si X y Z son 0, Y corta en 4. ¿Sí? Más o menos, o sea, si los puntos de corte son esos, el corte del plano con el plano XZ es una recta, acá, ¿sí? En el plano XY es una recta que une acá 2,4, ¿sí? Y en el IZ es esta recta que está acá. ¿Sí? Esta sería entonces la ecuación del plano. Entonces, fíjense, si tenemos que resolver esta integral, lo primero que podríamos chequear es si para z hay una única función que nos da el límite inferior, ¿sí? Y una única función que nos da el límite superior, ¿sí? Es decir, fíjense que si yo tiro rectas paralelas al eje Z, siempre el límite inferior es el plano Z0, ¿sí? O sea, la base es Z igual a 0, ¿sí? Y la parte superior la da el plano inclinado, la da esta ecuación, es decir, de acá el límite superior es Z, si yo despejo de acá sería 8 menos 4x menos 2y. ¿Sí? Es decir, que la puedo ver como una región tipo 1 de las que planteé antes. Es decir, esta integral, le puedo llamar acá y, directamente la voy a copiar acá. Yo la podría resolver como una integral. Lo voy a hacer en dos partes. Dijimos que esto es 45 x al cuadrado y. Si yo integro primero respecto de z, dijimos que la superficie inferior es z0, en este caso va a ser constante,
pero la superior es esta función, que es el plano, ¿sí? O sea que este límite es 8 menos 4x menos 2y, ¿sí? Ese sería mi límite superior. Una vez que yo integro respecto de z, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que después tenemos que ir a ver, lo voy a hacer en dos partes, la primera vez por eso, tenemos que ir a ver qué región nos queda proyectada sobre el plano XY, ¿sí? Si uno va a ver acá el plano XY, hagan de cuenta que lo miran de arriba esta región, si yo la miro desde acá, ¿sí? La proyección, la sombra que hace esa región es este triángulo. ¿Sí? Esta de ahí sería lo que yo definí acá como región D. ¿Bien? Entonces ahora, si yo tengo que escribir los límites para esta región, tengo que escribir los límites para ese triángulo que está pintado de verde. ¿Sí? Entonces, esta integral, fíjense, esa región, ¿en qué orden la puedo resolver? A ver, ¿alguno que tire alguna propuesta? Dijimos, primero está claro que es z. Z ya definimos los límites entre 0 y 8 menos 4x menos 2y. ¿Sí? Fíjense que los límites para z como máximo son funciones de x, y, que es lo que yo no integré. ¿Sí? Sobre la región que está acá abajo en verde, ¿podría integrar primero respecto de y? ¿Sí? Fíjense, para la región que está en verde abajo, si yo tiro rectas paralelas ahí, ¿abajo con qué toco siempre? Toco y 0. ¿Sí? Es decir, si yo pongo acá y, ¿sí? El límite inferior para todo x siempre es esta recta 0. ¿Bien? Y el límite superior, fíjense a dónde corta acá siempre. ¿Sí? Corta sobre esta recta. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de esta recta que está acá? Esta recta, ¿cómo la generé yo? Es la ecuación del plano, ¿sí? Pero ¿para qué valor de z? Es el valor, la ecuación del plano, pero en z0. ¿Sí? O sea, la ecuación de esta recta acá es, si hago z0 acá, es 8 menos 4x menos 2y igual a 0. ¿Sí? Es esto mismo, pero con z0. O sea que yo acá puedo despejar ahí como función de x. ¿Sí? Paso y para el otro lado y divido todo por 2 y me va a quedar que y es igual a 4, que serían 8 sobre 2, 4 menos 2x. ¿Sí? Esa es la ecuación de esta recta, que es el límite para ahí. 4 menos 2x. ¿Sí? ¿Qué me está quedando ahora? Los límites solamente para x, pero los límites para x ya son directamente los extremos para x, porque yo como ya integré respecto de y, a x lo único que voy a ver es acá cuál es la región sobre el eje. ¿Sí? Y sobre el eje x va directamente entre 0 y 2. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí me quedó ya expresada toda la integral triple. ¿Bien? Podríamos probar resolverla en este caso. Recuerden siempre que para resolverla empezamos de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, veamos a ver qué nos queda. La primera sería entre 0 y 2, la segunda dijimos que entre 0 y 4 menos 2x. Fíjense, todo esto que está acá no depende de z. ¿Sí? O sea que para integrarlo para mí es como si fuese una constante. O sea que la integral de una constante es la constante por z. Es 45 x al cuadrado por y por z, ¿sí? Con z entre qué?
entre z0 y z igual al plano, 8 menos 4x menos 2y, ¿sí? Dy dx. Bien, entonces evalúo z, bueno, en 0 se me va a hacer 0 esto, así que es esto por esto que está acá, ¿sí? O sea, la integral va a ser la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 4 menos 2x de 45x cuadrado por y por 8 menos 4x menos 2y dy dx. Bien. Bueno, para poder resolver voy a tener que distribuir esto. La integral entre 0 y 2 y la integral entre 0, 4 menos 2x de, me quedan 45 por 8 por x al cuadrado. El 45 la verdad es que lo podría sacar de fuera de todas las integrales, como es una constante que multiplica todo, la podría haber sacado acá para no tener que andar multiplicando todo, pero bueno, lo hago después. 45 por 8 por x al cuadrado por y, ¿sí? Menos 45 por 4 por x al cubo por y, ¿sí? Menos 45 por 2 por x cuadrado por y cuadrado, ¿sí? Todo esto de x, ¿sí? Fíjense que acá ya termina siendo esta cuenta que está acá una integral, una vez que resolví z, termina siendo una integral doble, ¿sí? De las que ya vimos, de las que ya hemos trabajado bastante, así que lo que sigue a partir de acá, que bueno, lo pueden resolver ustedes, así alcanzamos a hacer otro problema, es resolver esta integral doble, ¿sí? Es como tengo la integral de una suma, va a ser la suma de las integrales, le van a quedar 3 integrales, bueno, resuelven primero respecto de y, evalúan los límites, y después a eso lo resuelven respecto de x, y lo evalúan entre los límites, ¿sí? Se los dejo ya expresado así para que prueben resolverlo ustedes, ¿bien? ¿Se entendió la forma de encarar el problema? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta respecto de esto? Fíjense que en este caso, pruébenlo a hacer ustedes y después, si no, lo resolvemos entre todos o lo planteamos. Esta de acá es una región que si en realidad uno se fija, si yo hubiese querido resolver la integral no primero respecto de z, sino por ejemplo respecto de y, ¿sí? Para y, también fíjense que el límite inferior es el plano y0 de este lado, y voy a hacer una línea acá arriba. ¿Sí? Si yo hubiese querido resolver primero para y, el límite inferior siempre es este plano, que es el y0, y el límite superior siempre es el plano inclinado, que lo obtengo, a la función la obtengo despejando y de acá. ¿Está bien? Es decir que esta integral también se puede resolver empezando primero respecto con y después resuelvo z y x. ¿Sí? Y lo mismo pasa en esta región si yo quiero integrar primero respecto de x, porque si yo quiero integrar primero respecto de x, el límite inferior para x siempre es el plano que está atrás, ¿sí? Y el límite superior siempre es el plano inclinado también. Entonces, este tipo de región cumple que es región tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Es decir, pueden cambiar, no se obtiene obviamente permutando esto nada más, pero pueden cambiar el orden de integración pensando de vuelta, si por ejemplo empiezo con y, cuáles son las superficies que limitan ahí, y luego cuál es la región que me queda en ZX, ¿está bien? Y lo pueden resolver sin problema. Es un caso muy particular donde se da que la región es tanto tipo 1, tipo 2 como tipo 3. La mayoría de las regiones que van a ver no cumplen con eso. O sea, son regiones que solamente en cierto orden particular me permiten resolver la integral
con una sola integral y no requieren partirla en varias regiones.